Buenas tardes. Eh, Vamos hoy a hablar sobre algo que seguramente se me van a ir dos partes, dos audios. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que va a ocurrir en nuestro país al final de la semana es la gracia del Señor. Y yo no quiero que nosotros olvidemos el milagro. Estamos en un milagro, pero el milagro también hay que mantenerlo, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es la gracia, el favor inmerecido de Dios. La gracia, el favor inmerecido de Dios. Bueno, entonces es mirar que lo que el Señor tuvo fue gracia con nosotros, pero que realmente, vamos a decir, no, es que eso sí tenía que ser porque no sé, por ejemplo, uno de los comentarios, es porque oramos, sí es porque oramos, eso es verdad, pero nos tenemos que seguir manteniendo ese regalo que el Señor nos hizo, porque esto es un regalo que el Señor nos hizo. A veces no entendemos la gracia porque como que la enredamos un poquito, pero voy a tratar de explicar lo maravilloso que es la gracia, porque ante muchas situaciones uno dice, no, eso sí, está un milagro en nuestro país en este momento, es un milagro, pero hay que continuar. Entonces el tema es la gracia, el favor inmerecido de Dios. ¿Qué vemos? La palabra gracia en el Nuevo Testamento viene de la raíz que se traduce regocijarse. Y eso nos ha pasado. Nos hemos regocijado, hemos estado realmente gozosos ante la situación. También significa el beneficio gratuito o la expresión de benignidad absoluta. Significa el beneficio gratuito o la expresión de benignidad absoluta. ¿Qué podríamos resumir? Efectos prácticos en acciones que producen gozo. Cuando usted recibe un milagro, ¿qué pasa? Recibimos gozo y favor conferido en condiciones terrenales. Efectos prácticos en acciones que producen gozo y favor conferido en bendiciones terrenales. Porque la gracia es aquí, donde nosotros necesitamos de esa gracia para seguir. Entonces vamos a empezar a mirar que la gracia es únicamente para los creyentes. O sea, que si uno resume un poco lo que está pasando, fue la gracia del Señor con todos nosotros como creyentes, con los que en un momento nos sentamos realmente o nos arrodillamos a orar. Bueno, y es lo que tenemos que hacer con todas las cositas que nos pasan. Hay que orar y hay que creer la gracia y el favor de Dios en esa situación. Primera de Corintios 15:10. Fíjense que aquí hay algo, Corintios, porque fue escrito por Pablo. Y miren lo claro que está escrito. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En viviente. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados, pues he trabajado porque el Señor puede derramar ese favor especial sobre mí, pero en un momento puede no haber resultados.
Porque si yo hoy le levanto las manos al Señor y le digo, gracias por tu favor y tu gracia, porque yo debo agradecer, ¿sí? Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, oigan, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Yo creo que uno de los grandes ejemplos de la palabra es Pablo. Acuérdense que Pablo hizo todo lo que tenía que hacer, más uno, pero él entró como creyente y lógicamente le tocó trabajar mucho, batallar mucho, luchar, lo mismo que tenemos todos nosotros, ¿verdad? Porque Pablo tuvo todas las pruebas que tenía que tener. ¿Y qué pasó? Por la gracia del Señor, llegó a escribir todo lo que escribió. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cualquier cosa de valor que logremos hacer para Dios debe ser hecho conforme a su dirección en obediencia a Él y mediante el poder del Espíritu Santo. Cualquier cosa de valor que logremos hacer para Dios debe ser hecho conforme a su dirección en obediencia a Él y mediante el poder de su Espíritu Santo. No le voy a decir que todo, que es que la vida cristiana pues es cualquier caramelo, no. Tenemos subidas, bajadas, aterrizadas, pero ¿qué pasa? Su gracia nos motiva a hacer su voluntad. Ese punto que nosotros nos preguntamos tanto respecto a la voluntad. ¿Qué cómo hago la voluntad del Señor? ¿Qué para dónde? Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y quiero darte gracias por esto que está pasando, porque tu gracia y tu favor es lo que yo voy a ver reflejado. Efesios 1, 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En viviente, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda sabiduría y entendimiento. ¿Qué pasa? Lógicamente, esto nos parece lindo cuando no estamos pasando nada. Cuando lo estamos pasando, nos estamos haciendo preguntas, pero nosotros tenemos, cada uno en nuestra vida en este momento, muchas cosas que el Señor ha hecho por su gracia. Usted hoy tiene salud y es por la gracia y el favor de Dios. Usted tiene un sitio donde vivir, es por la gracia y el favor de Dios. Y si va mirando, lógicamente siempre tendremos algo en que decimos, pero falta esto. Si esto es lo que falta, ¿usted qué va a hacer? Va a orar por gracia y yo oraría por gracia, por misericordia, por sabiduría. Y aquí cuando habla de entendimiento, porque uno hay cosas que no entiende. Entonces, Señor, dame el entendimiento, porque, ¿por qué? Bueno, recuerde que Dios desbordó su bondad. ¿Y qué es bondad? Es amor en acción. O sea, su gracia sobre nosotros. Él lo ha hecho por amor, porque si fuera como somos nosotros, sería muy complicado. La gracia de Dios es la ayuda voluntaria y amorosa que Él les da a quienes salvan. Acuérdense de eso. La gracia es única y exclusivamente para nosotros como creyentes. Sabemos que
No nos merecemos la salvación ni podemos ganarla. No hay esfuerzo moral, ni intelectual, ni religioso que podamos hacer para adquirirla, porque de dónde procede la gracia, de la misericordia y el amor de Dios. Pero yo sí le digo, recuerde usted todas las cosas que hemos tenido hermosas del Señor, que para nosotros a veces usted hay cosas que dicen, no, pues tenía que ocurrir. No, no tenía que ocurrir. La gracia y el favor del Señor estaba ahí. Procede de la misericordia y el amor de Dios. Recuerde, sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo. Para recibir esa gracia debemos reconocer que no podemos salvar. A nosotros mismos. O sea, si yo no le digo al Señor que entre a mi vida, que tome el control y que el único camino para recibir esta amorosa ayuda es mediante la fe en Cristo. No hay nada más. No hay ninguna otra cosa que podamos entender. Me gustó mucho un comentario que dice, la cruz no es el recordatorio de una tragedia, sino el foco de la victoria más grande del creyente. La cruz no es el recordatorio de una tragedia, sino el foco de la victoria más grande del creyente. ¿Qué significa? Esto se debe a que el Calvario es el lugar donde el Señor Jesucristo tomó sobre él nuestra deuda de pecado. ¿Y qué pasó? Y la canceló con su sangre, redimiéndonos para siempre. Es un punto muy importante que no entendemos a veces respecto al pecado, pero nosotros ya no lo tenemos, ya lo confesamos. Ya no tenemos que pagar ni soportar el castigo terrible de nuestros pecados. Ya no vivimos esclavizados por nuestras transgresiones. Acuérdese que si hay algo que estamos pidiendo, uno tiene que olvidar el pasado y entregar ese pasado, porque si uno no entrega ese pasado va a seguir jugándole. Es que si yo hubiera hecho, no hubiera hecho, si no, esto ya quedó atrás. ¿Por qué? Por el contrario, debido a las riquezas de su gracia, en la cruz tenemos libertad verdadera y perdurable por siempre. Por el contrario, debido a las riquezas de su gracia en la cruz, tenemos libertad verdadera y perdurable por siempre. Recuerde usted que este primer punto que acabamos de ver, somos lo que somos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Entonces piense usted, y quiero que vayamos y tomemos lo de la gracia despacio para poderlo entender, porque la gracia es el favor inmerecido de Dios para mi vida. Yo, por mucho que digan, no, espere un minuto, yo ando, no, usted ve que no andamos así. Siempre tendremos algo que uno dice, no quiero, eso me parece así, me parece allá, me parece. Pero lo más importante en esta primera parte, somos lo que somos por la gracia de Dios. Una de las cosas que aquí cuando hablamos de la cruz, hablamos del Calvario, yo tengo ¿qué? Yo tengo que perdonar todas las cosas de atrás. ¿Por qué? Hay muchas cosas que uno recuerda y vuelve y las recuerda. Esas ya pasaron y no volverán. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer realmente, lo que yo tengo que hacer realmente es que caminar y ver qué, ver la bendición del Señor.
y decirle, Señor, tú tienes para mí algo mejor. Y un segundo punto que vamos a ver en esta tarde, los creyentes están firmes en la gracia. Los creyentes están firmes en la gracia. Seguramente usted y yo como creyentes a veces uno dice, no, es demasiado la gracia. Entonces, ¿qué encontramos? Que no, pues yo no. Pero Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu sabiduría y tu amor. Recuerdo esas cosas de las cuales debemos agradecerle al Señor. Gracias porque nosotros hoy tenemos toda la misericordia del Señor, tenemos la gracia, tenemos la bondad, tenemos el favor, tenemos, mire, algo tan importante, por ejemplo, como la salud, hoy la tenemos perfectamente y es por la gracia del Señor. Bueno, miremos lo que dice Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Realmente cuando vemos la palabra gracia decimos, no, esto de verdad que una explicación súper, no, la gracia es el regalo del Señor que le acabo de decir cuando murió en la cruz, ¿sí? Que lo miramos como una tragedia, fue el foco de la victoria más grande del creyente, porque ahí estuvo la gracia del Señor, la misericordia, todo lo que el Señor hizo para nosotros. Romanos 5:2. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio, inmerecido, en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Señor, yo te recibí un día, yo te dije, entra a mi vida, cambia mi vida, perdona mis pecados. ¿Y qué pasa? Tengo todo ese regalo. Tengo el regalo de la gracia, porque es específico, que es exclusivamente para nosotros. Entonces piense usted en esta tarde cómo realmente yo he visto la gracia durante todo este tiempo. Porque a mí me pueden haber hablado de gracia, sí, pero uno dice, pues no la entiendo mucho y no sé, es el regalo más maravilloso que el Señor nos ha dado. Porque, vuelvo y les digo, tenemos todas estas cosas por gracia. Cuando usted ve, por ejemplo, si usted ve en un Abraham, fue por gracia que llegó ese hijo. El Señor bien había podido decir, no, pues Pablo cambió por la gracia del Señor. Pedro cambió por la gracia del Señor. Por ejemplo, otro ejemplo muy bueno es el de David. David nunca creyó que él iba a llegar a todo lo que llegó, porque David era el que cuidaba las ovejas. Tanto que cuando lo llaman a él a que lo van a coronar, él dice, no, están más equivocados que volverlo a decir. Después todo lo que le pasa con Saúl. ¿Qué pasa? Vuelve otra vez a ver la gracia del Señor. ¿Cómo vio José todo lo que le pasó? Por gracia. Pero ahí hay un punto muy importante y es que el Señor tiene el control. Súper complicado. Mire, yo a veces lo del control, el Señor tiene el control y uno dice, pero mire lo que tengo ahorita. El Señor tiene el control. Y ahí es cuando yo tengo que estudiar más la palabra, cuando tengo esas situaciones especiales y tengo que decirle al Señor, no entiendo nada. Cuando salgo de esa prueba y me meto en otra forma, yo digo, ay sí,
Padre, yo te agradezco inmensamente, yo no creía, pero en el primer momento no, porque yo soy humana y a veces no entiendo. ¿Mm? Segunda, por ejemplo, miren que uno no entiende muchas cosas de las noticias. Uno dice, esas tragedias que debe haberse, si uno dice, pero esto qué fue lo que pasó. Pero hay que dejar ver todo lo que, y lo que nunca vamos a saber, porque hay cosas que uno dice, pero ¿cómo fue a ocurrir? Solamente esa persona que estuvo involucrada, la otra, todo ese lío, esos son. Bueno, entonces pensemos en eso, que el Señor, cuando hay esa prueba, viene la gracia, viene el favor, viene la misericordia, y ya lo hemos visto, porque no es que no lo hemos visto, lo hemos visto. Entonces, pero yo no quiero en este momento decir, ay no, pues ahora como vamos a vivir de la gracia, todos simpaticísimos, regocijando, no nos cuesta trabajo. Porque en muchas cosas yo le tengo que pedir al Señor más entendimiento, porque no lo entiendo. De decirle al Señor, papito, y ahorita que vamos a leer este siguiente versículo, usted sí va a decir, ay, pero esto sí, entender al Señor no es fácil. Y entender el punto, el Señor tiene el control. Pero cuando uno logra entregarlo, uno dice, está la gracia del Señor. Si yo le digo que el Señor hoy tiene el control del país, usted va a decir, no vio el noticiero del mediodía, no, no lo vi. Pero seguro que fue la burrada 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y qué pasó? En ese momento uno no lo ve. Pero lo estamos, ¿por qué pongo el ejemplo de lo que está viviendo nuestro país? Porque es el control de Dios. Nosotros nos dábamos ya todos por vencidos, pero hubo ese punto de fe que tuvimos así, como dicen que es tan pequeñito, y mira que ganó ese punto de fe y va a seguir trabajando. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si usted vuelve y lo lee y dice, ay, espérese un momentico, pero, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjense ustedes que uno aquí, si usted lo lee despacio, lo mira, dice, y Dios, lo vamos a leer en viviente, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesite. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Y ustedes ponen ya se las cuentas y dicen, ay no, espere un momentico, entiéndalo, que el Señor me da la gracia a mí. Yo creo que a ustedes les ha pasado que uno dice, yo no voy a volver a darle a nadie nada. Yo que monto en Transmilenios, ustedes saben que en Transmilenios cantan, le echan a uno y hay veces, a mí la otra vez me pusieron una cosa, y eso la puso el Señor, un bebé como los bebés míos. Y el papá dice, hoy está de cumpleaños y yo quiero regalarle una torta. Yo pensaba en todos mis bebés y yo decía, ellos tienen la torta grande, chiquita, del sabor de yo. Pues inmediatamente uno como que dice, pues sí nos dio, pero sale la gracia del Señor y uno dice, no, yo le doy tanto para que le compre aunque sea un poquerramo. Pero uno ve y el Señor eso tiene recompensa. Que por ejemplo en eso nos hemos vuelto, sí, claro que es que uno a veces se sube y eso es cantidad, pero hay cosas que si tocan tu corazón, hazlo. Los que montamos más seguido, uno, mire, yo ya con unos me saludo porque siempre nos encontramos. Y entonces pues ya, ¿no? Pero eso que dice el Señor, yo te voy a dar. Y normalmente a uno nunca le piden cuando uno está ese día que está, sí, sino el día que uno dice, tengo que pasar a llenar la tarjeta o cosas así. Pero fíjese usted
que uno no entiende muchas cositas a veces. Pero sigamos esa palabra que el Señor dice. Aquí vemos cuando la palabra dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, se refiere a que el Señor quiere y puede mostrarle una superabundancia de bondad. Yo no le podía dar la plata para que comprara el ponqué completo, pero sí podía sacar y empezar a construir. Y efectivamente, como que cuando la ve, la gente piensa, ese día yo creo que él recogió en ese solo Transmilenio todo, ¿verdad? Y esa, ¿qué pasa? Y puede mostrarle una superabundancia de bondad que le producirá un gozo inmenso. Hágalo. No lo piense, no piense usted, pero es que eso, pero esto sí, no, ese no es problema. Si puedo, hágalo. Mire, ustedes ven que muchos del servicio de uno, que después cuando está prestando el servicio, uno tiene un gozo inmenso. De pronto en el primer momento no, pero después uno tiene el gozo y dice, gracias Señor, porque lo estoy haciendo para ti. No lo estoy haciendo para los demás, lo estoy haciendo para ti. Dios quiere que usted disfrute la vida a un nivel de mayor excelencia. ¿Y sabe qué? Uno dice, ay, pero esto es que no lo entiende porque nosotros, muchos de nosotros el Señor nos regaló poder entender, porque hay otros que no, pero a nosotros el Señor nos regaló el poder entender. Dios quiere que usted disfrute la vida a un nivel de mayor excelencia y la gracia de Dios es lo que hace esto posible. Entonces, Señor, yo voy a caminar, tú tienes la gracia conmigo, yo voy a tener la gracia con la otra persona. Hay veces que la gracia no sale por ningún lado. Les digo yo, ¿cómo le digo yo? El decir, no tanto la bondad, no tanto la gracia como la bondad, cambiemos la palabra. La bondad uno dice, no, no, no. ¿Mm? Como a veces también hay cosas que sí lo molestan a uno. ¿Mm? Esos que ahora son con 3 perros y ellos piden para los 3 perros y para el Señor no, a mí no me frieguen, ese sí no. ¿Mm? Entonces yo digo, pues sí, los perritos lo siento, pero no, no, esto no. Si yo tengo que ser como lógico también en cosas y entonces todo eso. Pero también, pues hay cositas que uno tiene que hacer cambios. Primera de Timoteo 1:14. O por ejemplo también de gente joven que yo a veces digo, si yo todavía trabajo, usted también puede. Hay cositas que uno sí las tiene que poner en una balanza. Bueno, porque a veces, pero también después yo me pongo a pensar y digo, de pronto este se ha buscado puesto y no ha podido. Porque es que hay muchas cosas, pero eso queda la bondad, el amor de Dios. Primera de Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nos dio la fe. Nos dio el amor, aunque a ratos el amor le cueste a uno trabajo. En viviente. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor, comenta ahí. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Nosotros no tenemos cualquier fe. Tenemos la fe del Señor y tenemos, ¿qué más? El amor del Señor. Pero entonces ustedes van a decir, pero ¿por qué tengo yo que tener eso? El Señor tuvo fe en ti y Él te ama desde antes de la fundación del mundo. O sea, piense usted que si en este momento pensamos, decimos, ay, no, espere un momentico, si yo aquí estoy un poquito, no. Esa fe que hoy tienes tú y ese amor, lógicamente que el amor nosotros, ¿para qué? Pero lo canalizamos, ¿sí? Porque yo no voy a decir que uno ama a todo el mundo, eso sería una mentirita. ¿Mm? Pero cuando uno mira aquí todo lo que hizo el Señor por nosotros, debíamos ser personas diferentes.
Cuando nos comparamos con Pablo y con otras personas, podríamos pensar que nuestro amor por Cristo y por los demás siempre serán inadecuados. Nos eche palo. Ame usted, consienta, tenga bondad y todo eso, allá verá cada uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes ven que una persona dice, yo acabo de entregar una ayuda para todos esos terremotos, para todo lo que ha habido, y uno dice, no, pues yo, donde estaban, yo llevé 10,000. Es igual, porque usted hizo lo mismo. La otra persona tenía para dar 3 docenas de pañales, gloria a Dios. Pero nunca perdamos porque nosotros tenemos la gracia, la misericordia, el amor del Señor, la bondad. No perdamos en poder hacer lo mismo, porque el Señor me ha dado toda la bondad, la misericordia, la gracia. Yo debo ser igual. Bueno, recuerde que todo lo que Pablo hizo y lo que estoy diciendo de que una persona puede dar más, de ocultar a menos, es porque debemos recordar, como Pablo y lo que estamos nombrando, logró que, porque por la gracia de Dios. No es que, es que no, fue por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios uno hace muchas cosas que de pronto dice uno, bueno, ve qué lindo, fue por la gracia de Dios. Por lo tanto, podemos estar seguros de que a medida que crezcamos en nuestra relación con Cristo, Él desarrollará nuestra fe y nuestro amor. Lógicamente que usted va a encontrar ahí otro punto. Un día tenemos una fe del otro mundo y un amor del otro mundo. Y hay días que la fe y el amor están un poquito bajita, ¿verdad? Pero, por lo tanto, podemos estar seguras de que a medida que crezcamos en nuestra relación con Cristo, yo no le puedo dar, por ejemplo, el tema que estamos viendo hoy a todo el mundo. Porque entonces todo el mundo ahorita va a levantar y va a decir, por gracia. No. Fíjense con lo que estoy cerrando. Por lo tanto, podemos estar seguros de que a medida que crezcamos en nuestra relación con Cristo, Él desarrolla nuestra fe y nuestro amor. Bueno, entonces fíjense lo que hemos hablado antes. Por ejemplo, la parte de la gracia se une mucho a la manera de hablar, que ya lo vimos, a la manera de pensar, a todo eso. Bueno, entonces pensemos todo eso que el Señor quiere que hagamos cambios. Y hay unos que uno dice, es que este no lo puedo, pues voy. Yo no le digo que lo ame, no. Simplemente, si esa persona hizo un daño conmigo, bendígalo. Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y te lo entrego a ti. Bueno. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo de bendición y tiempo para glorificarte a ti. Y Señor, esta es una semana en que te damos muchas gracias por nuestro país. Y tú nos guardarás en esta semana, guardarás esa posesión, todo eso que hay, Señor. Tú lo guardarás, lo cuidarás, lo protegerás. Y Padre, te entregamos, Señor, y declaramos que tú tienes el control en muchas de las situaciones que hay que hacer. Padre, sé tú. Y en la situación que vivimos cada uno de nosotros, tú tienes el control. Padre, aunque seguramente que en esta tarde te tenemos que decir, no lo entendemos, Padre, pero entendemos que tú tienes la gracia, la misericordia, el poder, Padre, la sabiduría también para saber qué hacer, Padre, y el amor tuyo en nosotros. Nosotros siempre quisiéramos que ese amor, Padre, no pasara nada, pero tú quieres que crezcamos en nuestra relación contigo y vamos a crecer, Padre. Vamos a seguir de tu manita, vamos a recibir una bendición de esas, Padre, que vamos a decirte gracias, Señor, porque vamos a vivir
con la misma expectativa que hemos vivido en este tiempo, Señor. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.